Efesios, no, Efesios fue la semana pasada. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 7. Dice así la escritura. Regocijaos en el Señor de vez en cuando. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Hay una frase del doctor o el pastor Miguel Núñez que dice lo siguiente: no podemos plasmar nada en la vida de alguien si no está plasmada en la mía. No podemos llegar a hacer un sello en la vida de alguien si primero nosotros no hemos sido impactados o sellados con eso. El día de hoy queremos hablar o hemos titulado el sermón Cristo, el centro de nuestro gozo. Alguien aquí podríamos estar pensando, ¿cómo es que vamos a hablar acerca del gozo? ¿O cómo es que tú, Cristian, el día de hoy quieres hablarme y me estás diciendo que este año, por la gracia del Señor, se me ha concedido sufrir? ¿Y cómo es que debo de hacerle frente a ese sufrimiento que va a venir a mi vida? Si yo te digo que no vas a sufrir, o que el sufrimiento no es parte de la vida, incluso parte de la gracia de Dios para con nosotros, no estaría siendo fiel a lo que Pablo enseña ahí en Filipenses, cuando él habla y dice que no solamente se nos ha concedido creer en Él, versículo 29 del capítulo 1, vayan ahí conmigo, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrimiento es una experiencia que todos en la vida vamos a plasmar. El problema de nosotros como hombres es cómo hablar de gozo, cómo hablar de cómo hacerle frente al sufrimiento cuando nadie conoce por lo que pasó. Cuando nadie conoce realmente cuál es mi sufrir, cuáles son mis luchas. Así que, qué fácil es poder hablar del gozo o de cómo vivir una vida en gozo cuando nadie sabe lo que hemos sufrido. Podríamos, si el día de hoy tuviéramos la oportunidad de tener aquí al apóstol Pablo, alguien le podría decir: Pablo, ¿cómo quieres que centre mi vida en un gozo completo y total en Cristo cuando mi vida ha sido una vida de sufrimiento? Y que Pablo nos dijera: ¿sabes qué? No tengo la capacidad de entender tu sufrimiento porque yo nunca he sufrido. Nunca he pasado por situaciones adversas. No sé lo que es pasar por una situación como la que tú estás viviendo. Pero Pablo no tiene esa mentalidad. Si algo tú y yo podemos explorar en la vida del apóstol Pablo, es una vida de sufrimiento. De hecho, la carta a los filipenses, Pablo no la escribió estando en un Starbucks, tomándose un café con Epafrodito ahí
y con Timoteo ahí sentados, esperando ellos recibir la orden para salir a Filipenses, Pablo está prisionero. Pablo está en la cárcel. Y algo que nosotros notamos en la carta a los Filipenses, que se repite una y otra vez, es la palabra gozo. Pablo les dice, yo oro por ustedes con mucho gozo. Tengo gozo porque se proclama el Evangelio. Tengo gozo de vivir para Cristo y siento mucho gozo de morir para Cristo. Tengo mucho gozo de servir a los demás. Tengo gozo por la salvación que hemos tenido. Tengo gozo cuando trato y sirvo a mis hermanos. Hay un gozo constante en la vida del apóstol Pablo, escrita desde una prisión. Yo nunca he estado preso y espero en el Señor nunca estarlo. Pero yo no sé cuáles serían mis cartas desde la prisión. Posiblemente serían cartas donde, pídanle a la iglesia que ore por mí, ¿verdad? Dile a Poncho que ven, que me traiga una cobija. No sé, pero ver a un apóstol Pablo en medio de la prisión, diciéndole a la iglesia, en medio del sufrimiento, tengan gozo. Vamos a ver unos ejemplos del apóstol Pablo. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Por qué quiero que veamos primero esto? Porque quiero que tú y yo podamos tener un mapa mental de la vida del apóstol Pablo para que puedas después contextualizar lo que Pablo está viviendo y que tú puedas poner tu sufrimiento, tus angustias, tus situaciones, tus adversidades en perspectiva para que entonces juntos podamos ir a la cruz y saber cómo vivir con gozo en Cristo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo está narrando su situación. Dice, ¿somos servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Y en medio de todo eso, Pablo les dice, regocijaos en el Señor, y otra vez lo diré, regocijaos. Pablo, ¿cómo le haces? Quiero que veamos ahora dentro de la misma carta el sufrimiento del apóstol Pablo, porque no solamente en Corintios, sino Pablo escribió en la misma carta donde les está diciendo a ellos, gócense en el Señor, se les ha concedido sufrir, él mismo expone el sufrimiento que está viviendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 15 al 17, Pablo narra que está rodeado de gente que está predicando el evangelio por envidia y por ambición personal. Gente malvada. En el versículo 20 y 21 del capítulo 2, Pablo narra que está rodeado de gente que está buscando sus propios intereses, gente egoísta, gente que no piensa ni en los intereses de los demás y mucho menos en los intereses de Cristo. Salvo, dice Pablo, Timoteo.
que tiene el mismo sentir que yo. En el versículo 27 del capítulo 2, Pablo está narrando cómo Epafrodito, su compañero, estaba a punto de morir. Y dice que el Señor lo guardó de tristeza sobre tristeza. En el versículo 2 y 3 del capítulo 3, nosotros encontramos cómo Pablo se encuentra lidiando con judaizantes a los cuales él les llama perros y malos obreros que quieren destruir la grey de Dios. En los versículos 18 y 19 del capítulo 3, Pablo comienza a narrarle a la iglesia de Filipos cómo hay enemigos y cómo es la vida de aquellos que son enemigos de la cruz, que niegan a Jesús, que buscan el descrédito de Jesús y que andan buscando sus propios intereses. Y alguien podrá decir, pues todas esas cosas Pablo las está viviendo fuera de la iglesia. Pero aún él toma tiempo y dice, dentro de la iglesia hay sufrimiento. Y cita a dos hermanitas hermosas, ¿verdad? Eunice y esta, ¿cómo se llaman estas hermanitas? Evodia y Síntique. Les dice, ayúdalas, porque entre las dos hay pique. Y Pablo se siente abrumado. Y en medio de ese sufrimiento, Pablo dice, regocíjense. Caray, Pablo, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces, Pablo, para en medio del dolor, del sufrimiento? Pablo, ¿cómo le haces para que en medio de un negocio que no va a salir y que ya gasté mucho dinero, yo mantener mi gozo? ¿Cómo le haces, Pablo, para que en medio de la crisis matrimonial en la que vivo, yo mantenerme con gozo y sabiendo que Dios puede hacer algo en mi matrimonio? ¿Cómo le haces, Pablo, para que en medio de 3, 4, 5 hijos rebeldes, necios, cómo le haces, Pablo, para no caer en desánimo? ¿Cómo puedo vivir con gozo? Y no estoy hablando de un sentimiento de somos humanos, nos va a doler. ¿Me explico? Sí hay un dolor, pero no es un dolor que nos lleve a quitar la mirada de la cruz. El secreto que vamos a ver de lo que Pablo dice es Jesús. Que Cristo sea el centro. Que Cristo sea el motor o el engrane mayor donde tu vida esté anclada, porque vas a sufrir, pero necesitas mantenerte en gozo. A todo este sufrimiento, vean cómo lo ve Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo consideraba Pablo el sufrimiento? ¿Cómo lo consideras tú? Tú y yo podríamos decir exactamente estas mismas palabras de Pablo al decir, hermano, ¿cómo estás? Estoy sufriendo, hermano. No me salieron los negocios. Tengo una enfermedad que me está carcomiendo, pero esta aflicción, segunda de Corintios 4, 17, pero esta aflicción, esta angustia, esta tribulación por la cual estoy viviendo, hermano, es leve y pasajera, porque está produciendo en mí un peso de la gloria de Dios que no tiene comparación. ¿Está sufriendo Pablo? Sí, pero hay una noticia hermosa. Dice, es leve y es pasajera. No sé cómo veas el día de hoy tus aflicciones, tus angustias, tus tribulaciones y cómo estás reaccionando ante ellas. Pero ¿cómo estás reaccionando ante el pecado de tu hermano? Porque eso es una aflicción, eso es una tribulación, eso es un problema. ¿Cómo estás respondiendo ante la situación que está viviendo el país o que vamos a vivir?
Para el hombre es fácil estar contento y feliz cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, ahí se ve el carácter de qué estamos hechos. No es de qué estamos hechos, perdón. ¿Qué hay dentro de nosotros? Por eso la frase de Miguel que decía, no podemos plasmar nada en la vida de alguien si no está primero en nosotros. Veamos el secreto de cómo vivir en medio del sufrimiento con gozo. Versículo 4 de nuestro texto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. El gozo, mi hermano, es un estilo de vida para todo creyente. Y este gozo debe de estar anclado en la persona de Jesús, porque Jesús es la fuente de gozo, Jesús es el objeto de gozo y es el sustentador del gozo en la vida del creyente. Muy probablemente Pablo entendía la situación en la que estaban viviendo los hermanos, que no era fácil que ellos pudieran encontrar gozo. Porque 2 veces recalca de manera enfática, regocíjense en el Señor. Se los voy a decir, regocíjense. Encuentren gozo en el Señor en medio de su sufrimiento. Ponte a pensar, ¿qué te diría Pablo si tú le contaras hoy todas tus aflicciones? ¿Qué es lo que llevó a Pablo a escribir regocijaos en el Señor si todas las circunstancias en las que estaba inmerso eran todo lo contrario? ¿Cuál es el problema por el cual los cristianos no viven una vida de gozo? ¿Qué vivió Pablo para poder experimentar gozo en toda su vida? Una cosa: conocer al Dios del gozo. Conocer al Señor Jesucristo. Hay una frase del doctor Martin Lloyd Jones que dice lo siguiente: gran parte de la infelicidad en la vida del creyente se debe a que se escucha a sí mismo en lugar de hablarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú pasas más tiempo escuchando tu propio corazón engañoso, tu propio corazón que quién lo comprenderá, cuando tú pasas contemplando más tu situación en la que estás envuelto, cuando tú pasas más tiempo contemplando la miseria en la cual nos vemos envueltos por el sufrimiento, en lugar de permitir que Dios te hable y que Él te traiga las palabras de ánimo y de fe que necesitas, es que tú y yo caemos en esta infelicidad. Porque nos escuchamos más a nosotros mismos. Queremos encontrar en nosotros la respuesta al gozo. Queremos encontrar en nosotros la respuesta a la felicidad. ¿Cómo salir de este problema? Pero dice este doctor, debemos aprender a hablarnos más a nosotros mismos. Y no es que te pares en el espejo, ¿verdad? Y digas, tú puedes. Hoy busca dentro de ti al campeón que llevas dentro. Juntos le vamos a hacer frente a esto, porque nadie puede contra nosotros. Porque yo tengo un campeón que vive dentro de mí. Vamos. No se refiere a eso la frase del doctor. Lo que él quiere llevarnos a entender es que tú y yo necesitamos pasar más tiempo hablándonos a nosotros mismos de quién es nuestro Dios en medio de la tristeza, de la angustia, de la desesperación y del sufrimiento.
Porque algo que tú y yo debemos entender es que en el transcurso de nuestra vida viviremos en una montaña rusa de situaciones y de circunstancias donde nuestras emociones y nuestros sentimientos nos harán sentir todo menos gozo. Y en esos momentos tú y yo necesitamos escuchar quién es este Dios glorioso y majestuoso. El gozo no es un sentimiento, mi hermano, ni una emoción que tú y yo podemos generar. Tú y yo nos podemos sentir felices en alguna situación, sí, definitivamente, pero aún eso es gracia de Dios. ¿Qué es el gozo al que nos estamos refiriendo? El gozo es una profunda confianza en Dios, de que Él controla todo para el bien del creyente y para su propia gloria, y que bajo esa condición todo es bueno sin importar lo que pase. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es vivir en gozo? Una profunda confianza de que Dios controla todo para el bien de tu vida y para su propia gloria. Y que bajo esa condición, todo es bueno sin importar nada. Por eso decimos que no es un sentimiento, no es algo que tú vas a sentir en la panza, de esas maripositas, decir, estoy contento. Es una confianza total y plena en Dios. Citando a otro autor, un pastor que se llama Sinclair Ferguson, él dice lo siguiente: es más fácil para el hombre mirar hacia adentro de sí mismo que mirar hacia afuera. En lugar de mirar hacia sí mismo, necesita gastar sus energías admirando, explorando, exponiendo y ensalzando a Jesucristo, que es en quien encontrará el gozo en medio de su sufrimiento. ¿Qué tanto pasas contemplando la cruz en medio de la aflicción? ¿Qué vas a hacer este año cuando estés en medio de una situación complicada? ¿Pasarás más tiempo mirándote a ti mismo? ¿O pasarás más tiempo contemplando la obra de la cruz? Debemos de dejar de mirar hacia adentro, mi hermano. Recuerda que el sufrimiento que vas a vivir en este año es leve y pasajero y que tiene un propósito: poner en ti un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios sobre tu vida. Porque Él quiere hacerte semejante a Él. Debemos empezar a voltear a ver más hacia la obra de Cristo. Y no importa cómo te sientas, pues el Evangelio existe independientemente de nosotros. No importa la situación en la que estés, el Evangelio siempre será el Evangelio y el en nuestras vidas. Para traer gozo en nuestras vidas. Pablo tenía algo en mente. Cuando Pablo está escribiendo aquí a los filipenses, hay una parte donde él dice: yo tengo un propósito en la vida. Yo tengo un propósito bien establecido que yo quiero. Versículo 8 y 9 del capítulo 3, por favor. Versículo 8 y 9 del capítulo 3. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aún en medio del sufrimiento, Pablo tenía bien claro un objetivo: ganar a Cristo, ser hallado en la persona de Jesús. Pablo, en su humanidad, tenía de dónde tomar para sentirse seguro y estable en medio de la dificultad. Porque Pablo dice, si se trata de mantener mi gozo por medios humanos, yo lo puedo hacer. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Dice, pero todo eso no sirve. Yo quiero ser hallado en la persona de Jesús. El Evangelio, mi hermano, y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres tiene el poder no solamente de traer salvación a tu vida, sino de producir gozo, paz y esperanza en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y en medio donde la aflicción y el sufrimiento es el pan nuestro de cada día. ¿A qué me refiero con el Evangelio? A la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo para salvar a pecadores. Dependiendo de su gracia y de su amor. El gozo en el creyente viene de una participación del Evangelio. Ve cómo se los dice Pablo ahí en Filipenses. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 1. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros y por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Es el Evangelio en la vida del creyente lo que produce gozo en medio de la aflicción. Es el Evangelio lo que te va a producir confianza. Y no estoy hablando que no te vaya a doler. Estoy hablando que te va a mantener firme en Jesús. Que te va a mantener con una vista puesta en aquel que, como leyó Pedro hoy, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Es cierto que muchas veces los cristianos no pueden hallar motivos para regocijarse en una situación personal. Es indiscutible que la maldad generalizada, la miseria, el dolor, la muerte en el mundo no nos inspiren gozo. Tampoco las personas que nos rodean constituyen una fuente segura y confiable de gozo. Y aguas. Tu gozo y tu felicidad no está determinado tampoco por la persona que tienes al lado. Llámese esposo, esposa, hijos. Ponle el título que quieras. ¿Sabes por qué? Porque Él es igual de pecador que tú. Y puede fallar igual que tú. Y te pueden lastimar igual que tú lo haces con ellos. La única fuente segura y confiable, inalterable y constante de gozo siempre será la persona de Jesús. Pero necesitas a Jesús en el centro de tu vida.
Si algo Pablo hizo en la carta a los Filipenses, es que nunca quitó de su propia vista la cruz de Cristo. ¿Y por qué decimos que necesitamos el Evangelio? Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo que habita en la persona de los hombres. Aquel que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene el Evangelio, entonces ¿qué tiene? Una felicidad leve y pasajera. Igual que nuestros problemas, leves y pasajeros. No duran para siempre. Debes de tener, mi hermano, tu mirada puesta en la cruz. Por eso es nuestra intención este año animarte, exhortarte, ¿verdad? Busca al Señor en oración. Acércate a su palabra. Me gustó las palabras del video que vimos, ¿verdad? Cuando estás en medio de la fila de las tortillas. Bueno, tengo muchos años que no hago una fila. Yo me imagino que todavía se hacen filas para las tortillas. Ya tengo muchos. ¿Ya no se hacen filas? ¿Verdad? Ya no. Sí, ¿verdad? Todavía. Es que ya uno las compra en el súper, están calientitas. Pero estás ahí en el centro comercial, ¿verdad? Con esas tiendas que está la gente a reventar y tienen 2 cajas abiertas, ¿verdad? Para todos. Y estás como yo, ¿verdad? Desesperado a decir, Señor, o sea, consúmelos con tu fuego por no abrir cajas, ¿verdad? Pero ahí, o piensas como yo, o estás meditando en el problema que estás viviendo. Híjole, la situación que te está carcomiendo por dentro. Estás mirando hacia adentro una vez más. En vez de ir a la cruz, en vez de admirar, explorar, ensalzar a Jesucristo. Así que el gozo del cristiano nunca dependerá de las circunstancias en las que se encuentra. El gozo del cristiano siempre se encontrará en la centralidad de la cruz en su vida. Pablo les dice, regocijaos. Regocijaos. Versículo 5 de nuestro texto. Y en medio de ese gozo, dice Pablo, que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. La humildad, la gentileza y el servicio son parte integral del gozo que proviene del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio del sufrimiento no dejes de servir. No dejes de servir. Y no solamente es la iglesia, de servir a tus hermanos. Pablo dice que vuestra bondad sea conocida por todos. Obviamente no está hablando de una bondad innata que hay en nosotros, porque Romanos 3 nos dice que no hay nada bueno en nosotros. ¿Qué bondad se refiere aquí? Capítulo 1. Ustedes han sido partícipes del Evangelio. Permitan que esa bondad sea manifiesta a todos. Nuestra participación en el Evangelio debe de ser notoria a todos aquellos que nos rodean y más en medio del sufrimiento, de tal manera que aporte para el crecimiento y la expansión del Evangelio. A ver, Cristian, espérame. O me enfoco en mis problemas, o me enfoco en que el Evangelio avance. Señor, ¿tú qué opinas?
Versículo 12 del capítulo 1. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso de mi miseria y de mi conmiseración aquí en la prisión. ¿Dice eso? ¿Qué dice el texto? Las circunstancias difíciles que he vivido, hermanos amados, aquí encerrado en esta cárcel, sufriendo por el Evangelio, ha servido para una cosa. El Evangelio está siendo predicado, el Evangelio está siendo anunciado por los demás. Pablo, ¿y tu sufrimiento? Pues que no estabas enfermo, que no estabas triste, que el negocio de las tiendas no quebró. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, los que han venido a verme, los de la iglesia de Filipos, al verme encerrado, dice, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen más valor. ¿Para qué? Para hablar la palabra del Señor. Ay, no, pues qué difícil, Pablo. Todo es Cristo. Sufre Cristo. Vive Cristo. Trabaja Cristo. Es la misma carta donde versículos adelante le dice, sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso se oye muy bonito. En medio del sufrimiento es donde uno tiene que decir, para mí el vivir este sufrimiento es Cristo. Y si de aquí me muero, ganancia. Y todavía citar al apóstol Pablo y decir, porque si me quedo aquí, que sea fructífera mi vida para ustedes. Pero oh, cómo desearía estar con el Señor, porque es mucho mejor estar con Él. Que la bondad sea notoria. Esta bondad, mi hermano, está íntimamente ligada a la petición que Pablo menciona en versículos previos. Fíjate, ve conmigo ahí mismo a Filipenses. Voy a leer en el versículo 1 del capítulo 4. ¿Cómo es que esta bondad es notoria para todos? Se tiene que ver cuando tú y yo vivimos en una armonía, no importa el sufrimiento. Fíjate cómo le dice. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. Están sufriendo las dos, tienen problemas. Pero que su bondad, su participación en el Evangelio sea notoria, que se vea en armonía, una vida en armonía. ¿Cómo más se ve esta bondad? Se ve en una vida de compañerismo. Verso 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Que tu compañerismo sea notorio a los demás. Que tu vida de ayuda en medio del sufrimiento sea notoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una meta más gloriosa que tu sufrimiento. Es que Jesús se ha proclamado. Y tu sufrimiento simplemente es un
medio por el cual Dios va a ser proclamado a las naciones. Y recuerdo a nuestro hermano don Arturo, en medio del sufrimiento que estuvieron viviendo como familia, el Evangelio no dejó de ser predicado ni anunciado. Porque para nosotros el vivir debe de ser Cristo y el morir es ganancia. Continúa Pablo en nuestro texto. Dice, versículo 5 al final. Dice, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Vivir confiado en el Señor con gozo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él es nuestra esperanza para el diario vivir. Vive confiado en el Señor con gozo, porque Él tiene cuidado de ti. Y la única esperanza que tienes es Él en tu diario vivir. El Señor está cerca, les dice Pablo. ¿Para qué se afanan? El Señor está cerca. Qué gloriosa noticia es saber que Cristo viene. Y ve cómo se los dice en el versículo 20 del capítulo 3, ahí mismo en Filipenses. Cristo viene porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Él viene, Él está reinando en gloria y majestad. ¿Para qué se afanan? ¿Por qué viven afanados? El afán van a sufrir. Nuestra participación en el Evangelio de la gracia y la esperanza de su próximo regreso son el fundamento sobre el cual Pablo sostiene y hace el llamado a todos los creyentes a vivir en gozo. El Señor viene. ¿Por qué te afanas? El afán y la preocupación tienen el poder de robarte el gozo. El afán y la preocupación tiene el poder de robarte el gozo. ¿Sabes por qué? Porque ni el afán ni la ansiedad tienen la capacidad de controlar el futuro ni de remediar el pasado. Lo que pasó, pasó. Lo que viene, tú no lo vas a controlar. Tú no sabes lo que Dios ha escrito en tu historia para tu vida. La vida de un incrédulo, mi hermano. Cuando digo incrédulo, me refiero a una persona que no ha puesto su confianza en Jesús. Porque la mayoría de los mexicanos creemos en Dios. La mayoría. Pero no en todos Cristo es preeminente. ¿Me explico? Todos creemos en Dios. Todos creemos en Cristo. Pero no en todos Cristo es preeminente. No en todos Cristo es el centro. Un incrédulo, o sea, aquel que no ha puesto a Cristo en el centro de su corazón. La vida del incrédulo está caracterizada por el miedo y la aprensión, pues para ellos el presente es lo único que existe. Es algo muy incierto
y lleno de preocupaciones y de sufrimiento. Pero para el creyente, las situaciones de la vida son leves y pasajeras, y hay una esperanza futura. Viene nuestro Salvador y nuestro Redentor por su iglesia. ¿Por qué he de afanarme? Yo debo de vivir con gozo sabiendo que Él tiene control de mi vida y que todo lo que sucede es para mi propio bien y para su gloria. Y bajo esa condición, todo está bien y yo debo de vivir confiado y con gozo. Jesús trajo esta misma enseñanza en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 25. Pero os digo, no os preocupéis por la vida, por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Y si Dios viste la hierba del campo, versículo 30, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? O sea, todavía sufro, Señor, y soy incrédulo. Ah, bonita cosa. Mira qué hermoso es el Señor que viene a decirnos tan bellamente, en tu sufrimiento eres el más incrédulo. Cuando estás bien, todo está bien. Oh, Señor, vamos a alabar al Señor. Todo está mal y subjetivismo. Ah, Dios no me ha de amar. Nada me sale bien. Nada me sale bien. ¿Por qué permitió Dios esto en mi vida? Vayan conmigo al Salmo 13. Vamos a ver a un hombre que estaba sufriendo. Y posiblemente muchos de nosotros nos vamos a identificar con el sufrimiento de este hombre. Es un salmo muy pequeño, lo vamos a leer todo. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Señor, ¿hasta cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Hasta cuándo? Sigue el salmista en su clamor. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Hasta cuándo, Señor? El Salmo no nos está mostrando una respuesta de Dios diciendo, ya mero, unos días más. Te falta poquito. El salmista está, Señor, ya Señor. ¿Hasta cuándo? Señor, considérame. Respóndeme, Señor. No vaya a ser que mis adversarios, Él está reconociendo que va a sufrir. No va a ser que mis adversarios se regocijen cuando lleguen contra mí.
Versículo 5. Mas yo, en tu misericordia, ¿qué es misericordia? Que Dios nos dé lo que no merecemos. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y mi corazón se regocijará en tu salvación. Y cantaré alabanzas, porque me ha colmado de bienes. Espérame. Si estás diciendo hasta cuándo, y llegas y le dices, Señor, considérame, respóndeme, y terminas diciendo, pero yo lo voy a cantar, porque, oh, cómo me ha colmado de bienes el Señor. Ese es un hombre que vio su sufrimiento con los lentes bien puestos del Evangelio. Con los lentes bien puestos del Evangelio. Por nada estéis afanados. Por nada estéis afanados. Si Dios, mi hermano, nos dio lo que más ama, que es su Hijo, ¿no nos dará todo lo que necesitamos para la piedad y para la vida? ¿No tendrá cuidado Dios de las cosas más mínimas de nuestra vida? Los afanes de la vida roban el gozo y opacan el cuidado de Dios sobre sus hijos. El gozo nos lleva a vivir una vida de oración en medio del sufrimiento. ¿Ve cómo lo dice el texto? Por nada estéis afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Una vida de gozo en medio del sufrimiento te lleva a una vida de oración. Incluso te lleva a darle gracias a Dios por el sufrimiento. ¿Por qué podemos vivir con ese gozo? Porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Para qué nos afanamos? Con esto termino. Versículo 7. ¿Qué produce? ¿Cuál es el resultado de vivir con Cristo en el centro y que Cristo sea el gozo, Cristo sea la fuente, el sustentador y el objeto de nuestro gozo en medio del sufrimiento? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si algo se ve afectado en medio del sufrimiento, es nuestra voluntad y nuestra mente. Comenzamos, como decían los autores ahorita, a escucharnos más a nosotros mismos. El verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable. El reto de la vida cristiana es confiar en medio de cada dificultad en el buen propósito de Dios, que es infinito, santo, soberano y poderoso. Y que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón para su gloria y su alabanza. Esa paz, mi hermano, nosotros no la podemos producir. Es una paz que viene de Dios, porque Él es el Dios de paz. Y esa paz sobrepasa nuestra mente
y nuestra capacidad, porque para el mundo no es posible pasar por tribulaciones y mantener el gozo. El mundo cae en desesperación, en agonía, en angustias. Pero cuando tú y yo hemos confiado en Jesús, nuestro corazón es guardado del afán y de las preocupaciones. Nuestras mentes son guardadas en Jesús. Y comenzamos a pensar en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo honorable, en aquello que tiene virtud alguna y que tiene elogio, en eso meditad. Isaías escribió el mismo pensamiento del apóstol Pablo, o Pablo escribió el mismo pensamiento de Isaías. Tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo vivirás con gozo este año? Solamente cuando Cristo Jesús sea el centro total de tu vida. No solamente, mi hermano, la idea que crees de Dios, sino que Él sea el Señor. A mí me impresionan los títulos que la misma Escritura le da a Cristo. Le dice Señor, le dice Maestro, le dice Salvador. Y cada título tiene una implicación para nuestras vidas. Cuando Cristo sea el centro de nuestra vida, entonces en los tiempos de angustia viviremos con gozo. Y en los tiempos de felicidad, nuestro gozo abundará. No quitando nuestra mirada de aquel que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, nada más es para que no te distraigas. Queremos darte el tiempo para que tomes este momento para que le des gracias a Dios por el sufrimiento que te permitió vivir. Que le des gracias a Dios porque este año se te va a conceder sufrir una vez más por Él. Pero dale las gracias. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Señor, sabemos que todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto. Señor, nuestro pecado viene a distorsionar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, y lo vemos imperfecto, doloroso y con sufrimiento. Señor, pero el día de hoy, Señor, queremos rogarte y darte primeramente gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás.
Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día en que tú regreses por nosotros. Señor, muchas gracias. Dios. Y ahora te pedimos, Señor, que tú, Padre, vengas a ser el centro de nuestras vidas. Padre, hemos pasado demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos. Hemos pasado demasiado tiempo explorando a nosotros mismos, Señor, y querer encontrar las respuestas y querer encontrar gozo en nuestro corazón, Señor. Y se nos ha olvidado, Dios, que esta carrera se corre con paciencia, poniendo los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, ven y toma el centro de nuestras vidas. Hoy nos rendimos a ti, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Queremos, Señor, que cada día que vivamos, cada segundo que vivamos, vivamos con gozo. Sabemos, Señor, que tú has puesto en nosotros sentimientos y que habrá tristeza, Señor, habrá dolor, pero nuestra vida no será movida, porque en tu misericordia hemos confiado. Y en tu salvación, Señor, esperamos y esperaremos todos los días de nuestra vida. Señor, quita todo ídolo que hemos puesto en nuestra vida, Señor, que nos ha traído o que quiere usurpar tu lugar, Señor, en nuestro corazón, produciendo gozo, produciendo confianza, produciendo satisfacción. Quítalo, Dios. Y ven, Cristo Jesús. Haznos partícipes del Evangelio. Aquellos que no te conocen, Señor, hazlos partícipes de tu Evangelio. Que ellos puedan conocer y experimentar el gozo que hay en la persona de Jesús cuando un pecador es perdonado y salvado por gracia. Y a tus hijos, vuelve, Señor, el gozo de nuestra salvación, nuestra devoción, nuestra entrega total a ti. Gracias por cada prueba. Gracias por cada sufrimiento que tú has planeado, Señor, para nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.